Normalmente vemos que en las empresas uno contrata gente que no necesariamente está capacitada para el puesto que contrata. Esto tiene dos orígenes, si se quiere. Por un lado, un mercado de trabajadores o una oferta laboral que en realidad no tiene la capacidad que la demanda solicita. Entonces, esta demanda que solicita un determinado nivel de tecnicismo termina, si se quiere, contratando lo que hay. Lo segundo es una cuestión más bien económica o financiera que tiene que ver con personas que hace mucho que están en la empresa, que es muy difícil quitarlas de la organización, por decirlo de alguna manera, y que se mantienen a lo largo del tiempo. Entonces hay que acomodarlos en algún lugar. Y por último, está aquel hijo, hija, primo, sobrino, etcétera, etcétera, que entra porque en definitiva hay que ponerle a alguien y se supone que son de confianza. ¿Cuáles son los peligros y cuáles son las oportunidades? En definitiva, lo primero que usted tendría que pensar es que debería colocar a las personas más idóneas en el puesto para el cual sirven. Esto, por más que parezca obvio, en realidad no se aplica. En realidad colocamos en los puestos que están, no al más idóneo, sino a aquel que en algún momento se animó, en algún momento lo fue haciendo, en algún momento no le fue tan mal y en algún momento nadie evaluó, por lo tanto sigue ahí. Sin embargo, nosotros deberíamos tener lo que se llama indicadores de gestión. Es decir, una empresa para que sea sana debería tener indicadores de gestión de cada puesto. Si el indicador de gestión es positivo, esa persona se mantiene, y no solamente que se mantiene, sino que a la empresa le conviene que siga educándose en ese puesto. Por lo tanto, convendría que esa persona haga un posgrado, haga un curso de capacitación, haga un viaje, un congreso, lo que fuere, que haga a el desempeño de la empresa. Pero por otro lado, si yo ese indicador de gestión me da en amarillo, significa que hay cosas que cumplió y hay cosas que no, entonces lo llamo. Veo cuáles son los problemas, si el problema es de equipo, si el problema es del trabajo de él, si el problema es de comunicación, si el problema es de recursos, etcétera, etcétera, y lo soluciono. Y si está en rojo, recuerde la segunda ley de la administración. Si se sorprende, pague. Despídalo, porque es mucho mejor negocio que seguir manteniéndolo. Y a pesar de que parezca esto muy frío, es muy simple, la empresa es una cuestión fría, no es una cuestión en que estamos haciendo caridad dentro de una organización, es una cuestión que tiene un determinado fin, sea este de lucro o no, pero si yo persigo que ese fin sea eficiente, yo debo manejarme eficientemente en todos los niveles de la empresa. De lo contrario, lo único que estoy haciendo es yo mismo tirando para atrás lo que yo mismo pregono. Y no es esto declamar solamente, hay que cumplirlo, porque la gestión no solamente se declama, sino que se cumple, porque de lo contrario estoy diciendo algo que después en la práctica no lo estoy llevando a cabo. Y esa hipocresía es parte de la sociedad argentina desde hace mucho tiempo. No solamente estamos porque siempre se critica a las organizaciones públicas, ¿no? Y se critica a las organizaciones públicas como que siempre hay alguien que por acomodo llega. Y en las organizaciones privadas surge exactamente lo mismo. Y el empresario que dice estar de acuerdo con determinada política del gobierno o determinada, si se quiere, visión política, partido político, como usted le quiera llamar, es el mismo que en lugar de pagar los impuestos como corresponde, no los paga. Es el mismo que evade no solamente impuestos, sino también las cargas sociales, la forma, la bicicleta financiera, el hacer esto, el hacer lo otro, y esa viveza criolla, esa viveza tan típica del argentino es la que nos ha hecho llegar al punto en el que estamos. Y el punto en el que estamos no es la macroeconomía, no estoy hablando de programas de gobierno, no estoy hablando de políticas gubernamentales, estoy hablando de lo que usted hace en su empresa. Lo que usted hace en su empresa tiende a la eficiencia o tiende al desarrollo de cultura que no es eficiente. No hay vueltas. No hay zonas grises en esto, hay zonas blancas o negras. O tiende a la eficiencia o no tiende a la eficiencia. Por lo tanto, una forma un error muy grave de las empresas es colocar a las personas por acomodo, por cómo me gustan, por cómo desarrollan lo que yo creo que tienen que desarrollar. Desarrolle su puesto, investigue qué es lo que necesita para ese puesto, investigue qué es lo que tiene que hacer ese puesto y ponga al más idóneo para ese puesto. Si hace eso, la eficiencia está garantizada.